Bienvenidos a esta nueva edición de Entre Dos. Soy Javier Garza Ramos y en esta ocasión nos acompaña Jorge Reyes Casas, quien es presidente de Coparmex Laguna, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Nos acompaña en doble capacidad, una como dirigente empresarial, otra como encuestador y como observador agudo de lo que pasa aquí en la comarca lagunera. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar aquí, un gusto pues poder participar en esta serie de podcast y pues gracias por la invitación. Al contrario, cierras el año, este año que te convertiste en presidente de Coparmex Laguna. ¿Cómo cierras el año? ¿Cómo estás vislumbrando el futuro cercano de la comarca lagunera? Con muchos retos. Yo creo que a nivel internacional México se está convirtiendo en un lugar importante en cuanto a inversiones. Lo platicas con varios agentes en el tema de desarrollo económico y te dicen que a lo largo de la historia siempre era ir a buscar que las empresas vinieran, y de unos años para acá, después de la guerra comercial china con Estados Unidos, después de la guerra de Ucrania, creo que este tema del offshoring, que es que vengan empresas de China a producir aquí, poder vender al mercado de Estados Unidos, pues está haciendo que estas empresas de Asia empiecen a visualizar a México como una opción, y creo que el norte de México es una zona importante y la laguna tiene que dar ese golpe de fuerza en el tema de estas inversiones, aprovecharlo, y creo que pues así es como lo veo este fin de año. Veo a una región más participativa, hay varios escenarios positivos también, invariablemente de que sea mejor un partido que el otro. Siempre es bueno que los dos gobernadores de los dos estados y los alcaldes de la zona metropolitana sean de un mismo partido, porque a lo mejor se pueden poner más de acuerdo. Entonces también veo oportunidades interesantes en el tema de la metropolización. Veo temas importantes también terminando el año en el tema de la elección que viene el año que viene, donde creo que la ciudadanía se puede organizar para ofrecer propuestas, pero también para exigir a los candidatos que se cumplan con ciertas premisas y posturas, ¿no? El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, acaba de sacar su índice de competitividad urbana 2022. La comarca lagunera está en el lugar 12 de las 17 ciudades con más de 1 millón de habitantes en el país. Y el estudio señala que si bien tenemos buenos indicadores en temas de gobierno, seguridad, sociedad civil, andamos muy bajos en factores económicos, factores laborales. La comarca lagunera está en los lugares más bajos, por ejemplo, en acceso a tecnologías de información, en acceso de las mujeres a educación, en niveles salariales. ¿Cómo crees que estas debilidades le están afectando a la laguna y cómo crees que se puedan resolver? Bueno, primero que nada nos caímos un lugar. Del reporte que fue hace 2 años a caímos un lugar. Parte de esto sí subimos en puntos con respecto a 2 años. Es interesante, a pesar de subir en puntos, bajamos 2 lugares, y esto es porque Saltillo, de estar en la zona del medio de ciudades entre 500 y 1 millón de habitantes, se brincó al rango de 1 millón de habitantes, entonces nos desplazó uno para abajo. Sin embargo, mi pregunta es ¿por qué Saltillo es el 2 y nosotros somos el 12? Al final, si hubiéramos hecho este mismo análisis hace 15 años, probablemente la diferencia no hubiera sido tan grave o tan abierta entre el 2 y el... ¿Cómo respondes a esa pregunta? Y el 2 y el 12. Yo creo que hay varios temas. El tema de la inseguridad creo que es un flagelo que le hizo mucho daño a la ciudad en cuanto a inversiones. Entonces, mientras otras regiones, por ejemplo, San Luis sale arriba de nosotros, Aguascalientes sale arriba de nosotros, esas regiones a lo mejor no tuvieron la crisis de inseguridad tan fuerte como la tuvimos nosotros, y eso pues permitió que pudieran crecer a otra velocidad. Creo también que las concesiones que hizo Humberto Moreira para la creación de parques industriales hace 20 años están dando su fruto ahorita, y que están generando todo este clúster automotriz en Saltillo, pero pues no hizo la misma inversión aquí en la laguna. Entonces, bajo ese esquema, el modelo donde el gobierno llegaba y ponía las condiciones, creo que ya se acabó. Ahora los empresarios pues tienen que apostarle, sobre todo los dueños de la tierra, y generar asociaciones entre parqueros para poder
trabajar de la mano en promover la región. Creo que el tema de la innovación también es un tema que aparece en el estudio del INCO, que estamos mal en el tema de innovación, porque estamos muy casados con el tema de la agroindustria, que al final también debe de llevar innovación, pero la agroindustria y la industria tradicional pesada, creo que nos hemos enfocado mucho en arneceros y mucho nos hemos enfocado en que la agroindustria no es una industria que, a excepción de la leche, que se vendan los insumos, por ejemplo, la alfalfa, a personas a lo largo del país. No, es para su autoconsumo. Entonces no le invierten el tema de la innovación. Entonces yo creo que por eso nos estamos quedando fuera. Veo, y lo he platicado contigo en otras ocasiones, el tema de Guadalajara, que después de la salida de Kodak del país y del quiebre, muchos de los ingenieros se quedaron y generaron un clúster de innovación tecnológica bastante importante. Y creo que por ahí también nos quedamos pues atrás en lo que debería de ser. Fíjate que en el tema de seguridad es interesante porque algunas de las ciudades a las que nosotros volteábamos a ver como modelos de desarrollo industrial como León o Tijuana están abajo ya de la comarca lagunera y las arrastró en gran parte el hecho de que se han vuelto más inseguras. Sobre esto platicaba con Valeria Moy, con la directora del IMCO, y veíamos un punto también en que todas las zonas metropolitanas con las que se mide la laguna son lugares en donde o son un solo municipio, como Chihuahua, por ejemplo, o son un municipio muy grande, como Saltillo, que tiene alrededor a municipios pequeños que de alguna manera van en la línea de desarrollo del grande. Y la comarca lagunera es la única, con excepción de la Ciudad de México, que abarca 2 estados, 4 municipios, y es un problema de coordinación en donde las políticas públicas no van alineadas. Sí, en una junta el día de hoy hablaban de que es que deben de medir a Torreón solo porque sentimos que los otros municipios a lo mejor en lugar de empujar a Torreón más para arriba lo están bajando. Yo creo que la laguna se tiene que ver como un solo ente, precisamente porque la gente que trabaja en Gómez probablemente vive en Torreón y la gente que trabaja en Torreón probablemente vive en Gómez. Yo lo vi mucho en la pandemia. Si alguien se enfermaba de COVID en Gómez, probablemente venía a contagiar a alguien en Torreón y así viceversa. Creo que lo que te decía ahorita de que sean 2 gobernadores del mismo partido y los alcaldes, sobre todo Lerdo, Torreón y Gómez del mismo partido, creo que puede dar la oportunidad de que empiecen a generar consensos para pensar en la metropolización. Que la metropolización no es más que tomar decisiones en conjunto. O sea, no puede ser que salgas de un bar en Torreón y vayas a Gómez y no puedas, o puedas estarte hasta las 5 de la mañana. Me decía gente de FEMSA en una reunión que fui a Ciudad de México, me dice, es bien raro la laguna. Ellos no lo entendían porque pues, estaban en Monterrey, pero me decían, es bien raro porque mientras que en Torreón venden las 2 cervezas en los Oxxos, en Gómez nada más venden una y decimos, no podemos vender otra pues por X razón. Y dice, están no sé, a 10 minutos una ciudad de la otra. Entonces, si no empezamos a visualizar esto como una región en conjunto, donde ya se dejen de pelear los departamentos de desarrollo económico de un estado con el otro para ver quién se trae la inversión. Al final, si una inversión llega a Torreón, la gente de Gómez se va a ver beneficiada y sucesivamente si una inversión llega a Gómez, pues también la gente de la laguna se va a ver beneficiada. Entonces, al final sí veo a Torreón como el centro que está empujando, lo mismo que Saltillo pasa con Ramos de Arteaga, porque es donde están muchos de los centros comerciales, muchos de los centros de entretenimiento, muchas de las universidades importantes, a excepción de ULSA, pero creo que sí se tiene que visualizar como un todo. Y eso es un área de oportunidad que tenemos también. ¿Qué tanto crees que han estado escuchando los gobernadores y los alcaldes al sector privado, a los organismos empresariales y patronales? ¿Los toman en cuenta? Depende del estado. O sea, yo siento que la pandemia dejó muchas cosas malas, pero una cosa buena que dejó fue el subcomité. Y el subcomité es... Pero aplica nada más para la laguna de Coahuila. Es un modelo donde el gobernador de Coahuila se reúne todos los lunes con los diferentes agentes de la iniciativa privada pues, para ver, tienes una relación más directa. Lo veo yo con Román, donde tenemos reuniones recurrentes y también se da esa parte. Del lado de Durango es un poquito diferente. Los gobernadores como que no les interesa mucho
platicar con el gremio empresarial de este lado y creo que hay áreas de oportunidad interesantes, ¿no? Este año concluiste una serie a propósito de los 50 años de Coparmex. Entrevistaste a algunos de los dirigentes empresariales históricos o algunos de sus descendientes. Es bastante interesante esas conversaciones porque fueron, digamos, algunos de los empresarios que sentaron las bases de la comarca, de lo que es la actividad económica de la comarca lagunera. A su vez también lo habían heredado de una generación anterior, pero gran parte del empuje industrial y sobre todo de la reconversión de la economía lagunera de modelos eminentemente agrícolas a una mayor industrialización vino de ahí. Sin embargo, era una comarca lagunera muy distinta. No había globalización, no había libre comercio. Se producía para consumir aquí o a lo mucho para mandar a otras regiones del país, no mucho para exportar. Y sin embargo, siempre se ha quedado con esa idea de que antes había un mayor empuje o una mejor organización o una mayor colaboración. ¿Tú lo sientes así, que hemos perdido esa parte? Yo creo que estamos parados en hombros de gigantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los fundadores de la ciudad, ellos tenían una visión muy clara de qué es lo que querían de la ciudad. Si ves las industrias de cuando empezó la ciudad, todas tenían nombres como la esperanza, la fe, la unión, la constancia. Eran las virtudes que eran querían muchas de ellos las para virtudes la que ciudad. querían ellos en la región. Hace 50 años estaba Luis Echeverría, está un proyecto pues muy parecido, populista, criticando a los empresarios. De hecho, fue cuando murió el fundador del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues lo mataron más bien. Y al final ellos, hasta hace poco, les dieron un reconocimiento al grupo que mató al fundador. Y cuando lo veo de esta manera, se requiere valor para meterse en los problemas de los demás, para meterse a defender los problemas de los demás. El otro día me topé a un buen amigo, 70 años, me lo topé en un velorio y me dice, oye Jorge, ¿que estás en Coparmex? Le digo, sí. Me dijo, pues estás en la edad de agarrar problemas ajenos. Y sí, pues precisamente eso es lo que es estar en organismos empresariales. Pero para eso requiere mucho valor, o sea, y pelear contra la indiferencia y la apatía. Entonces yo creo que estos gigantes se arriesgaron a crear organismos empresariales. Si ves cuántos años tiene, por ejemplo, San Isidro tiene 52 años. Si ves, por ejemplo, cuánto tiene Coparmex, tiene 50. Y ponte a ver cuántas cosas surgieron entre hace 50 y 55 años. Ya hay como una generación que empezó a empujar un montón de temas en la región. O sea, en estos días vas a ver aniversario 50 de muchas cosas. Y es por esa misma generación de gente que se salía de su isla, de su negocio, donde venían las utilidades, donde venía el tema de sumar y restar o cargo y abono, y se metía a participar en la comunidad. Pero tú lo ves repitiéndose ahora. Creo que los hijos de esas personas ya no le entraron tan de lleno. Ya empezaron a pensar más en el balance de resultados, ya empezaron a pensar más en ganar dinero, empezaron y con todo respeto para los amigos de esa edad que me están escuchando, pero creo que sí se notó una disminución de la participación. O sea, si tú ves los presidentes de los organismos empresariales, no hay un relevo generacional así de que vayan de 70, 60, 50 y 40. O sea, a mí, por ejemplo, de 60 brincan conmigo que tengo 44. Pero si te vas para atrás de Coparmex, antes de Fernando, que fue mi sucesor, fue Luis Rey, y antes de Luis Rey fue don Roberto Rodríguez, o fue gente, Víctor Alducin, o sea, gente un poquito más grande. Entonces, creo que los de 50, 60 años, desde mi perspectiva, les hizo falta más participación, más empuje, más unión, y está llegando una nueva generación de empresarios. Yo te puedo hablar, por ejemplo, en Canacintra, pues que ya viene cambio de estafeta y puedo ver que viene alguien joven en Canacintra, menor que yo, de 42 años. En CEMIC está Donato, que tiene 43 años. En Canaco Gómez está Luis Felipe, que debe tener unos 30 y tantos. Entonces, si te fijas,
ya se está dando ese cambio porque ya esta nueva generación trae ganas de participar y yo creo que eso le va a generar un bien a la comunidad y a la región. Coparmex está en un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ha estado lanzando una campaña, Yo Sí me acuerdo, particularmente dirigido al tema de recordar las épocas de inseguridad, justo que en este año 2022 son 10 años de lo que fue el año más violento en la comarca lagunera. ¿Por qué esta campaña? Porque también hay quienes dicen que trae un sello partidista. ¿Por qué lanzar esta campaña? Porque existe un miedo entre muchas personas de que esto se vuelva a descomponer. O sea, si tú ves Zacatecas, ve cómo está. Si tú ves Silao, ve cómo estás. Es más, vámonos sobre donde estamos rodeados. Ve cómo está Tamaulipas, ve cómo está algunas partes de Nuevo León, ve cómo está Chihuahua, sobre todo la sierra, Zacatecas, Durango. Creo que Durango está bien hasta ahorita, pero sí hay un riesgo de que esto se complique. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas bien. ¿Por qué digo lo hemos hecho? Porque gran parte del modelo de mando único fue desarrollado por grupos empresariales que decidieron apostarle su lana. De hecho, hoy la mesa de seguridad, gran parte de la lana que entra por donaciones de la iniciativa privada para mantener ese cuartel funcionando. Entonces, pero también requería coordinación entre los gobernadores de Coahuila, Durango, entre los diferentes agentes de las policías. Entonces, lo único que queremos es, oye, si eso funciona, ¿para qué le mueves? Y entonces, bajo este modelo es, invariablemente, el partido que seas, por favor, no le muevas a la seguridad porque está funcionando en Coahuila. Pero curiosamente, una de las pocas cosas que López Obrador no tocó de lo que se creó en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue justamente ese modelo de seguridad. Precisamente porque funciona. Pero de repente... Entonces, la campaña tendría una razón de ser. ¿Están advirtiendo ustedes o están viendo algún riesgo de que vaya a llegar alguien y le quiera mover? Hay candidatos o personas que decían, por ejemplo, que iban a desaparecer a la policía estatal, que iba a ser pura fuerza de estos de la Guardia Nacional. Entonces, al final sí tienes que tener cierta afinidad con la región donde te tocó nacer. Y los estatales, pues, nacieron en el estado y hasta cierto punto hacen su labor. Han salido videos diciendo, yo sí me acuerdo también de los Moreira, y yo sí me acuerdo también de que ellos metieron a los Zetas, y yo sí me acuerdo del PRI con la megadeuda. Y le digo, pues qué bueno que te acuerdas, pero tú eres autoridad al día de hoy. Y tú hoy puedes hacer algo para meterlos a la cárcel y no has hecho nada. A los responsables de la megadeuda y a los que metieron a los Zetas, pues muchas veces tienes puestos de seguridad y a lo mejor tienes un gobierno que hasta cierto punto debería de hacer algo y pues qué bueno que te acuerdes, pero también es importante hacer algo de lo que te acuerdas que pasó. Nuestra responsabilidad como sociedad civil, y ojo, Javier, no somos Coparmex y Canaco nada más, somos cerca de 42 organismos. O sea, hay asociaciones de colonos, hay organismos de universidades que los unen, el CIESLAC, está la de recursos humanos, están organismos universitarios, o sea, hay muchos, o sea, son 40 organismos. ¿Y por qué se unieron tantos? Porque, primero, y tú me conoces desde hace mucho tiempo, pues al final, yo cuando empecé Laguna Yo Te Quiero hace 10 años, todo el mundo me decía que me iba a lanzar para diputado. Ya están, han pasado 10 años y no me he lanzado para nada. Entonces, hasta cierto punto, el trabajo que uno tiene previo a esto, pues le ayuda a que la gente diga, pues confío en lo que traes. Mariano también, muchos de los que estamos allá atrás es gente pues que tenemos una seria preocupación porque la seguridad se vuelva a incrementar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Porque la otra estaba hablando con Gerardo Priego y me decía, es que el problema, Jorge, es que muchas veces cuando decides no participar, para no que te veas políticamente incorrecto, es que tus hijos te van a preguntar dentro de 6 años, oye, Jorge, cuando fuiste presidente de Coparmex, ¿qué hiciste? ¿Hasta dónde te metiste? ¿Dónde estabas? No, es que no me quise meter porque iban a decir que estaba apoyando un partido o el otro. Ah, bueno, pues por tu culpa, por no meterte, estamos como estamos. Entonces, pues yo voy a morirme en la raya. Yo siento que muchos de los que estamos en el organismo de ellos sí se van a morir en la raya para tratar de defender la seguridad del Estado, que es algo que nos ha costado mucho a todos, porque es un trabajo de todos y que no podemos dejar que se contamine por un proceso electoral y por un gobernador que quiera tomar decisiones diferentes a las que se han ido tomando con este tiempo. Sí, siempre ha estado ese temor de que alguien iba a buscar meterle mano.
por ejemplo, cuando se eligió a un gobernador panista en Durango, ¿no? En el 2016, que a lo mejor ya no va a caminar. Obviamente cuando llegó López Obrador a la presidencia de la República, que se me hace muy curioso porque si algo presumía Alfonso Durazo cuando era secretario de Seguridad Pública Federal, era el modelo de la comarca lagunera. Vemos que ahorita otros lo están cuestionando. Y nunca realmente hemos tenido la certeza de que eso había llegado a institucionalizarse. Ahora, en esa línea y viendo lo que va a pasar el año que entra, quítate la cachucha de presidente de Coparmex y ponte la de encuestador. ¿Cómo ves el 2023 en Coahuila? Bueno, primero que nada, antier presentaron unas encuestas para definir que fuera Guadiana. Yo digo que las encuestas traen un errorcito, pero pues es como cuando te enseñan una radiografía. Pues si se le enseñas a un mortal, pues no sabe que tienes un soplo en el pulmón. Pero yo que me dedico a eso... ¿Cuál es el error? El error es que sale un 8.5 de indecisos. Estamos hablando de un estado que votan cerca de 2 millones que hay un padrón de 2 millones de personas, de los cuales normalmente vota entre el 45 y el 55 cuando bien nos va. 55 es el récord. Estamos hablando, vamos a ponerle 50 para dejar una media. Estamos hablando de 1 millón de personas que no votan. En ninguna elección, en ningún tipo. Y entonces cuando tú vas y le preguntas a una casa, oye, ¿quién te gusta más, Guadiana o quién Mejía o en Careos, o PRI o PAN o PRI o Morena, y que te salga que nada más hay un 8% de indecisos, es un porcentaje pequeñísimo, porque realmente lo que ahora debe de haber es que la mayoría son indecisos. Te voy a decir por qué. Porque no tenemos candidatos. Pero pudieron haber encuestado a los que sí dijeron que van a votar. Aún así son indecisos. ¿Por qué? Porque, y además pues trae sesgo la encuesta. O sea, porque si al final ahorita te dice un 20% que va a votar y a esos les preguntas por quién vas a votar, pues no tienes el análisis completo. Tienes que tener sobre todo la base, porque los que te mueven una elección son los indecisos. Entonces yo creo que ahí... desde mi perspectiva está mal. ¿Qué espero? Espero una campaña reñida, espero una campaña donde por debajo de la tierra se van a empezar a robar estructuras. La gente de PRI le va a robar gente a Morena, la gente de Morena le va a robar gente a PRI. Vamos a seguir viendo cambios de figuras de cada uno de los dos partidos hacia los dos lados. Veo un desgaste del gobernador precisamente porque pasa en todos los gobernadores y en todos los poderes. El último año empiezas a perder fuerza y veo que pues, la van a ir agarrando otras figuras. Veo a la ciudadanía participativa. O sea, yo veo a la sociedad civil con ganas de entrarle y de hecho yo sí es un muy buen ejemplo de esto, un muy buen ejemplo de que no vamos a llegar y esperar a que lleguen y nos digan qué traen en sus propuestas, sino nosotros vamos a estar trabajando, generando propuestas para que ellos... pues condicionarles el apoyo y veo hasta cierto punto que pasan los años y los políticos no han sabido hablarle a los jóvenes, no han sabido comunicar sus propuestas, no han sabido emocionarlos. El otro día estábamos en una reunión y decía una muchacha de presidenta de un organismo empresarial juvenil, decía: es que a mí me da mucho coraje que digan que los jóvenes no participamos. O sea, cuando fue el terremoto, sí participamos. El problema es que ustedes, adultos, no saben motivarnos para que participemos en lo que a nosotros nos interesa. No nos saben hablar en nuestro idioma. No saben mover nuestras fibras. Y entonces, si no nos mueven nuestras fibras, pues no tenemos por qué participar en lo que ustedes quieran que participemos. Pero realmente, si tú ves quién genera los movimientos como Moreleando, quién salió a limpiar la ciudad en Laguna Yo Te Quiero, quién empezó con Ruedas del Desierto, a lo mejor en masa, cuando fue un proyecto más en masa, fueron los jóvenes. O sea, los jóvenes son los que dictan las modas en el mundo. Entonces, el problema es que la política no ha sabido comunicarles o no han sabido tener agentes o personajes que logren motivarlos. Y esa parte, pues no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de los políticos y de la gente que está en esa área, ¿no? Pero sí, igual va a ser uno de los retos más importantes del 2023, entonces una elección cerrada.
Yo veo hasta ahorita que puede llegar a ser una elección cerrada. Puede pasar como en Durango, de que fueron muchos puntos de diferencia, pero lo que puedo ver en estos momentos es una elección que puede irse para cualquiera de los lados. Al final, si tú ves el número de votos que ha sacado PRI, pues PRI en la elección para alcaldes, en la de Román y en la de Chema y en la de Briz, pues sacaron casi 556,000 votos. O sea, es 600 y pico mil votos. Entonces, pues es un montón de votos. Lo más que ha sacado Morena, estamos hablando que son como 500,000 votos. O sea, sí hay una diferencia grande, pero bueno, pues ahí es mucho de la Sin el estrategia. gobierno federal. Sí, sin candidatos y muchas veces sin buenos candidatos, ¿no? Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Jorge Reyes, presidente de Coparmex, aquí en Entre Dos. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la entrevista, Javier. Estoy muy contento y pues desearte que sea todo un éxito esta serie de entrevistas y muchas gracias por pensar en mí. Gracias, Jorge. Ahí están nuestras redes sociales. Ahí puede ver la entrevista en los distintos canales. Yo soy Javier Garza Ramos y nos vemos en la próxima.